Nuestro contenido se ha visto más de 14.000 millones de veces. O lo que es lo mismo, si cada visualización fuese 1 kilómetro, nos daría para unos 45 billetes de ida y vuelta al sol. Hemos trabajado para estrellas de Hollywood y con las marcas más grandes del mundo. Y aún así, puede que no sepas quiénes somos. Porque solo somos dos hermanos que hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Acción. Antes de tener todo lo que tenemos hoy, solo teníamos una cosa, una manera de mirar y pensar diferente. Antes de disparar con nuestra cámara, suceden muchas cosas. La idea, la luz, un objeto que se transforma, la mirada. Todo hasta llegar a crear algo único. Pero después de tantos años, sentíamos que era momento de hacer algo diferente. Y que por primera vez los protagonistas fueseis vosotros. Somos Jordi y Arnau Puig, aunque la gente nos conoce por el nombre Qualitic. Entre esta foto y esta otra han pasado muchas cosas, pero a pesar de que somos uno de los creadores de contenido creativo más seguidos del mundo, lo que nos ha hecho grandes son las pequeñas cosas. Llevamos años contestando la misma pregunta. ¿Cómo lo hacéis? Y nuestra respuesta casi siempre ha sido la misma. No hace falta una gran cámara ni un gran equipo. Pero entiendo que la gente no acaba de creérselo. Desde fuera puede parecer magia, pero os aseguro que la realidad es bien distinta. Nuestro pueblo se llama Navàs. Está en el Bages, en el centro de Cataluña. Cerca de aquí está también la colonia, el río, los caminos por donde hemos pasado tantas veces sin pensar que algún día todo esto acabaría dentro de una historia. Mis padres siguen viviendo en la misma casa donde mis hermanos y yo nacimos. Si en aquel momento le preguntas a alguien qué tenían de especial Arnau y Jordi, probablemente te habrían dicho que nada. Aunque como buenos hermanos nos pasamos el día peleando. Dos hermanos normales, de un sitio normal, caminando por las mismas calles, cruzando los mismos puentes, volviendo una y otra vez a los mismos lugares. Pero creo que ahí empezó todo, no en una cámara, no en un set, sino en el tiempo que pasábamos mirando las cosas cuando nada sucedía. Jordi. Arnau. Què? Hola. Veniu a dinar? Vinga. Com estem? Mama, que vas tard? Va vine? Perdoneu, Sí. Què? Molt bé. O sigui, ens hem portat sempre molt bé. També ens hem barallat molt sempre. Ens hem barallat Ara ja no tant, ara ja no tant. Perquè hi havia molta unió, no? I passar moltes hores junts i la convivència a vegades, pues, complicada, no? Però... La confiança a vegades és Confiança. massa. És massa. És tan gran que... No, però és una cosa molt maca ser bessons perquè connectes en tots els sentits, no? I com que sempre havíem fet, ja sabeu, les mateixes coses, els mateixos esports, alcohol i tal, hem crescut junts, no? I això, doncs, ostres, ens ha donat una unió molt forta, no? Un vincle molt fort. Bueno, el papa era rigorós, però també ens ha anat bé, en el fons, o sigui, després de tants anys, no?, de veure-ho des d'una altra perspectiva, ens va anar bé que sigui rigorós. Quan fotien campana a classe i me n'enterava, em deien que era un detectiu privat i que... I m'han tingut sempre enganyat tota la vida. També et dic, jo feia campana a classes per anar a fer fotos. Ja. Llavors van ser I l'Arnau van ser feia campana a productives. classe per anar a Per anar a treballar. treballar. Per anar a treballar. En vez d'estudiar, s'anava a Bueno, treballar. perquè m'agrada més treballar i l'aplicació pràctica. Tu feies campanes per currar Sí, per i currar, jo feia sí. campanes per crear. I la manera de ser? Bueno, també, tu, Arnau, era molt verd, més petoner, el Jordi era més tranquil, però era molt nerviós, però... Diplomàtic, l'Arnau diplomàtic i el Jordi tímid. Sí, el Jordi era més tímid. No ens deixàveu tenir videojocs, ni PlayStation, ni res, mai. Teníem Una Game Boy, una teníem. Game Boy pels tres. I clar, llavors... Però me'n recordo que quan tothom es comprava la PlayStation, ens vas dir que no. Sí, ens van dir que no. Però vam dir que no m'agradava. En el meu cas personal, quan jo tenia uns 15 anys, que vaig començar a escriure, me'n recordo que ell és aquarel·lista i ell sempre intentava que m'obligava a pintar, no? I se'm donava fatal pintar, o sigui, era dolentíssim pintant. Llavors, quan vaig fer 16 anys, 17, va ser quan vaig començar a veure cine,
vaig començar a escriure, llavors al cap d'un parell d'anys em vaig comprar la càmera. Sí, eres molt aficionat, sí, al cine. Sí, m'agradava molt el cine, les pel·lis. Llavors aquí és on jo vaig agafar molta inspiració de moltes coses i és on crec que vaig començar a mirar les coses. Ma cosina sempre em deia que mirava la vida en planos, que mirava la vida com si fos un pla de cine. Mirava els llocs i deia, mira quin plano, hòstia, mira quin plano aquí, hòstia, mira quin plano allà. I aquí suposo que vaig començar a tenir sensibilitat artística a través del cine i va ser 16-17 anys, llavors... Sí, quan teníem que veure alguna pel·lícula sempre demanàvem recomanació al Jordi. Sí, els meus amics també. I jo me'n recordo que vaig començar a mirar diferent quan ell em va ensenyar. Perquè jo era un perfil més racional, vaig començar amb l'arbitratge, molt... Llavors jo a nivell artístic no hi atinava gaire i no tenia massa creativitat. I quan ens vam ajuntar, que vam muntar la productora, ja que tenia 22 o 23 anys, és quan em va ensenyar a mirar diferent, no? A tenir més sensibilitat artística, no? A extreure els plans, com diu ell, no? dels llocs, a mirar la bona llum, i em vaig aprendre d'ell realment. És una versió de Creo que se compró su primera cámara con 20 años. Estuvo ahorrando durante un par de años haciendo de recepcionista en un hotel. La cámara nadie me la regaló. En mi casa nunca ha habido fotógrafos y me acuerdo que este mismo verano estuve trabajando en un hotel para sacarme el carnet de conducir. Lo que bueno, empecé a engancharme al cine, a ver pelis, a ver planos, ver cosas que me molaban. Entonces pues cogí el dinero del carnet y me compré la cámara. En aquella época fantaseaba con hacer cine, con parecerme a Tarantino. Pero supongo que eso no me hacía especial. Solo era un chico más, pensando en hacer algo distinto. Entre los 20 y los 27 más o menos, empecé a trabajar de freelance filmmaker ahí en mi pueblo, haciendo producciones muy pequeñas. Luego empecé también a hacer vídeos de forma gratuita, no al principio, porque al final necesitas empezar a coger algún cliente y era la manera más fácil. Y a la que empecé a cobrar algo, invertí esos ahorros en ir de viaje y empezar a hacer fotos en viajes. Me fui a Suiza, me fui a Islandia, ¿no? Y en este momento me gustaba mucho la fotografía de paisaje y tenía como esa necesidad de ir a sitios bonitos para que eso me pudiera funcionar, ¿no? Porque Cataluña es muy bonito, pero tienes que viajar un poco alrededor del mundo para encontrar paisajes diferentes y tal. Yo sentía como una pasión muy grande por la fotografía en aquel momento y eso, el hecho de tener que ir de viaje me limitaba. Es decir, yo quería hacer fotos cada día y me sentía que no podía porque necesitaba irme a sitios increíbles para que estas fotos me pudieran funcionar en redes sociales. Y entonces es donde aparecieron los objetos cotidianos. Y mi mente hizo un clic. Y al usar estos objetos, eso me permitió trabajar cada día, usar las calles de mi pueblo, no depender de hacer esos viajes, de invertir ese dinero. Y aquí es donde todo empezó, yo creo, y es donde mi cabeza y mi creatividad se expandieron y es donde pude empezar el proyecto de Qualitic y empezamos a subir y a tener mucho más éxito, ¿no? Este fue el clic y el momento de inicio, ¿no? Pues yo estaba trabajando de informático y mi hermano ya estaba creando contenido. Él era su propio jefe, ¿no? Tenía su libertad y hacía lo que le gustaba. Yo lo que hice es dejarlo absolutamente todo y durante un año lo seguí como una sombra, ¿no? Y aprendí pues a hacer fotos, aprendí a grabar y aprendí pues a grabar con dron también. Luego ahí nos juntamos, ¿no? Y es donde nació Qualitic. Soc la Neus, la germana petita del Jordi i l'Arnau, i des de sempre hem compartit molts moments junts, jugant, creant. Quan vaig començar a treballar amb ells, sobretot a ajudar-los amb tema modelatge i potser creació de materials o de coses que ells necessitaven per a les seves fotos, va ser sobretot per l'època del Covid. O sigui, potser una mica abans sí que ja feia de model i potser els ajudàvem amb algunes coses, però a l'època del Covid doncs estàvem confinats aquí. Quan vaig tornar d'estudiar maquillatge professional de Barcelona no tenia molt clar què volia fer, Barcelona no m'agradava i volia dedicar-me a alguna cosa creatiu i em van proposar si volia treballar amb ells de producció i tot això i va ser una oportunitat molt guai perquè realment a mi sempre m'ha agradat la direcció d'art i tot el tema creatiu i doncs era com una mica polifacètica, no? Un dia feia de model i l'altre feia si s'havia de crear algun prop. A Los Angeles, que vam fer la portada del Machine Gun Kelly, doncs em van deixar fer tot el tema de l'escenografia i tot això i va ser molt guai, perquè vam arribar allà i doncs
bueno, de cop el noi ens va dir que volia els tomàquets de color rosa i clar, tots es van quedar en plan, vale, això com ho fem? I jo els volia roses, no és que els volgués editar després. El Jordi, l'Arnau i el Gio em van dir et deixem que ho facis tot tu, i em van portar allà a una botiga de pintures i vaig triar jo el que havia de fer i ho vaig fer tot jo, bueno, vull dir tot no, però el que és escenografia i això va estar molt guai, en plan, crec que és com el treball més, o sigui, com que estic més satisfeta d'haver fet amb ells. ¿Sabes esa sensación de llevar años intentando que se entienda lo que haces y un día, por casualidad, lo cuentas de otra manera y se entiende a la primera? 2019 fue un año muy importante, pasaron muchas cosas, una de ellas es que Baldu apareció en nuestras vidas, la otra es que empezamos a usar objetos cotidianos en nuestras fotos y eso cambió mucho mi perspectiva y también la de la gente y de los espectadores que consumían mi contenido. La primera cosa que nos dimos cuenta es que empezaron a decirnos si usábamos Photoshop o si había mucha postproducción en nuestras fotos, cosa que no era verdad, ¿no? Y entonces, para demostrar eso y para callar un poco a la gente que decía todo eso, empezamos a compartir el making of. Y esto fue el click, esto fue lo más. En el momento en que empezamos a hacer eso, para la gente fue como un mago que empieza a compartir sus trucos. Entonces eso lo que generó es mucho más interés en lo que hacíamos y aquí demostramos que nuestras fotos no eran hechas con Photoshop. Y entonces lo que pasó es que a la gente le empezó a dar mucho más valor a lo que hacíamos. Y esto nos llevó al siguiente nivel, nos permitió de subir de unos 30.000, 40.000 seguidores a 1 millón, ¿no? Y aquí es donde empezó un poco todo. Guau, Jordi, estaba pensando que el primer shooting en live lo pudimos hacer en Barcelona. Hostia, tío, pues me parece el sitio perfecto para hacer el shooting de los peces. Yo no tenía ni idea de creatividad. O sea, la gente dice que la creatividad es un talento innato. Pero es como un oficio realmente. Se aprende. Si no, fijaros en mí. Empecé de cero y hasta dónde estoy. Bueno, de repente alguien como nosotros, que no teníamos ni idea de crear contenido, pues empezamos a reventarlo. Fue increíble. Con los años llevamos nuestro método... Circle is tight, feeling like better rains.